oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta nueva edición de Identidad desde Uruguay. En la ocasión de hoy tenemos el placer de contar con la doctora Hilda Katz. ¿Qué tal, Hilda? ¿Qué tal? Encantada, Alejandro, ¿cómo está? Un placer tenerla aquí en este espacio. Hilda Katz es también colaboradora del mensuario Identidad, es coautora, coordinadora, de varios libros. Nos va a hablar de ellos hoy aquí. El título del primero es El virus muta, nosotros mutamos. Una cuestión muy interesante, y también Escuelas en Movimiento. Háblenos de estos dos proyectos. Sí, encantada. Bueno, hay que tener que la apocalíptica pandemia del COVID-19 nos enfrenta a todos, ¿no? Con las pulsiones más primitivas que impone el aislamiento. Realmente estamos como ante una crisis sanitaria del siglo XXI y tiene consecuencias como trauma individual, social y colectivo. Yo hice una serie de libros. Yo convoqué a una serie de colegas a escribir sobre lo que estábamos viviendo desde marzo del 2020. Desde marzo del 2020 hasta ahora salieron 5 libros trabajando en pandemia y sobre la pandemia, una serie de libros como resultado del intenso intercambio, ¿no?, entre colegas psicoanalistas tanto del país como del exterior, a partir, digamos, de decretarse la cuarentena, porque yo considero que en épocas de catástrofe es importante gestar proyectos colectivos, porque generan esperanza, ¿no? Y en ese sentido es que me puse a trabajar. Al principio me decían que no, que esto va a pasar pronto, que para qué iban a escribir, pero bueno, yo empecé escribiendo y entusiasmé, puede decirse, a los grupos, llegando a participar en mis libros. En los 5 libros sobre pandemia llegaron a participar 80 colegas del país y del exterior, de todo el mundo, ¿no? Así fue como salieron el psicoanálisis de niños y adolescentes trabajando en cuarentena en tiempo de pandemia, que es el tomo 1, el trabajando en cuarentena en épocas de pandemia, transformaciones e invariancias, el tomo 2, el tomo 3, las redes de lo humano y lo humano de las redes, porque armamos redes y esa era la idea. Yo pienso que en estos momentos es muy importante sostener las redes de lo humano y lo humano de las redes para poder oxigenar también la subjetividad de lo que consideramos todavía humanidad, ¿no?, que también está en riesgo. Y la salud mental, por supuesto. Salió luego el tomo 4, que se llama La pandemia y después, una mirada psicoanalítica, muy inspirada en el tango sur, ¿no? Después salió el tomo 5, que es el que Alejandro acaba de mencionar, que es el último, que ya está recién en las librerías, que es El virus muta, nosotros mutamos, una pregunta, una mirada psicoanalítica, ¿no? Bueno, es una charla, Hilda, muy interesante, tantos psicoanalistas y diferentes sujetos hablando de un problema y una vivencia, sobre todo, común. Exacto, porque la idea era que mediante los recursos que nos ofrecen las técnicas digitales, lo que se trata es transmitir cómo nos cambia un mundo que cambia, ¿no? Y yo realmente me obstiné y nos obstinamos en transmitir nuestras experiencias para entretejer tramas que no sostengan y a su vez sostengan y acompañen en este estado de duelo y aflicción global que estamos viviendo, creando intimidad, donde en un principio la verdad que solo había intimidación y mucho, mucho desconcierto. Por eso fue importante testimoniar estas crisis, ¿no?, reconociendo la fragilidad, la vulnerabilidad y sobre todo la urgencia del intercambio de nuestras impresiones y experiencias ante un peligro desconocido y sus trágicas consecuencias, ¿no?, que en realidad afectan sobre todo a lo que dicen que ahora se viene, que ya está, que también una pandemia de salud mental, ¿no? O sea que a través de esta serie de libros, realmente lo que no podemos dejar de tener en cuenta que es una crisis
que podría generar un empobrecimiento del mundo afectivo, del mundo simbólico, con todo esto del aislamiento y de la distancia. Entonces, todo lo que se puede hacer para poder armar redes humanas es realmente de un valor incalculable, ¿no? A eso por supuesto se agrega el riesgo de que se pasaron muchos duelos, pérdidas, ansiedades, es decir, que afectan realmente a la salud mental de todos, ¿no? En En ese base, sentido, sí, Gilda, en base sí. a esa importancia de lo común del estar conectado, ¿cuál ha sido, digamos, el punto en el que más acuerdo o más sensación, más necesidad han tenido la gran mayoría de los colegas que han participado en este proyecto? Y cada uno fue contando sus experiencias, ¿no? Porque yo creo que el meollo de la cuestión es la necesidad de enfrentar las mutaciones cualitativas del presente que realmente desafían a las instituciones, al pensamiento y al devenir de la identidad de la especie, ¿no? Porque digamos que todo pasa y todo queda, no sabemos qué es lo que va a quedar, no podemos hablar del futuro, pero sí podemos trabajar profundamente este presente, ¿no? O sea que donde la presencia física puede no darse, pero se la puede recrear, ¿no? Porque la palabra también es un cuerpo que abraza, la palabra también envuelve, también sostiene, es decir, de alguna manera la palabra invita a transitar a través de estos libros. Y así fue como nos llevó a no quedarnos solamente con los 5 libros publicados hasta ahora, ¿no? Pensando desde diferentes vértices, sino nos llevó a pensar la educación. Y así fue como surgió con el área de psicoanálisis y educación, que en su momento, digamos, cuando yo tuve la gestión de psicoanálisis de niños y adolescentes como directora, creé ese área. Bueno, el grupo, digamos, de esa área, que está constituido por Susana Racinski, Marta Lago, Adriana Meca, Mirta Iwan y una serie de colegas entusiastas, coordinados, digamos, por Marta Lago, y digamos, subcoordinados por mí desde otra perspectiva, se salió el libro Escuelas en Movimiento, que realmente habla de toda la problemática vista desde la docencia, Uh-huh. vista tanto desde la docencia como desde los alumnos, como de las dificultades de aprendizaje y sobre todo las dificultades que están atravesando los docentes, que se hallaron desbordados, digamos, por una multiplicación de tareas, desbordados porque todos nos tuvimos que poner en modo aprendiz, aunque ya se estaba usando la computación y todos los medios, todos pasamos a ser modo aprendiz, y la tarea esforzada de los docentes y de todos los que trabajan en la escolaridad, y que realmente es la base del futuro, la educación. Y entonces, ¿cómo nos enfrentamos a estos vacíos que se han generado? ¿Cómo se llenaron esos vacíos? Porque educar no es solamente llenar un cuenco de conocimientos, sino que, como decía Lao Tse, educar es encender un fuego. Entonces, todo este grupo de profesionales de Escuelas en Movimiento habló a través de las páginas, y este es un libro online, o sea, que es de distribución gratuita online. A través de esas páginas fueron desplegando cómo hacer para encender ese fuego, para mantener ese fuego prendido, que es el deseo tanto de educar como de aprender, ¿no? Claro, porque en ese libro se aborda la manera en la que se tuvo que educar en los momentos más duros de la pandemia, pero también ahora hay que ver cómo se aplican y cómo se mantienen y cómo también se establecen esos recursos cuando se va saliendo o se va viendo al menos la luz del fin de la pandemia, porque hay cosas que han llegado y se van a quedar. Exactamente, y aparte también trabajar el efecto, el impacto, ¿no? Y no, digamos, no olvidarnos que
de esto no se sale solo, y también con las problemáticas de la educación, justamente este grupo entusiasta, digamos, que se ha formado en torno a la educación y el psicoanálisis, mantuvo un diálogo permanente y solidario para poder llevar adelante una tarea que al principio parecía imposible. Así como a nosotros nos parecía al principio imposible, aunque ya se venía trabajando por teléfono y atendiendo por pacientes que viajaban, pero nos parecía imposible sostener los tratamientos vía Zoom o vía WhatsApp o videollamada o lo que fuese, y de pronto nos dimos cuenta que sí se podía, que interactuábamos de otra manera, que también nos podíamos reunir con profesionales de todo el mundo, compartiendo las mismas angustias, las mismas ansiedades. Se generó un fructífero intercambio, un rico intercambio. Y lo mismo pasó en lo que hace a el área de escuelas en movimiento, ¿no? Es decir, ese fructífero intercambio que ahora lo vamos a continuar, por supuesto, y que dio lugar, digamos, tanto a los 5 libros sobre pandemia, que ya tienen muchos trabajos sobre educación, y al libro Escuelas en Movimiento, que está más abocado a esa temática y a lo que va a ser la educación, suponerla, digamos, en el futuro, qué nos depara, qué pasará, qué es lo que llegó para quedarse, qué es lo, digamos, cómo estas mutaciones cualitativas afectan a todos los ámbitos, desde la manera de relacionarnos, desde la manera de amar, desde la manera de ser amigos, desde las formas de duelar a los muertos. Muy tremendo, y es tremendo no poder estar en contacto con aquellos que son nuestros seres queridos y que en el momento que de la vida que más nos necesitan. O sea que todas estas experiencias, por más dolorosas que sean, es importante transmitirlas, y yo creo que a través de los 5 libros de la serie sobre pandemia, más el libro de Escuelas en Movimiento, se pudo transmitir, ¿no? Porque justamente consideramos que el silencio ante lo vivido es el auténtico crimen. Es decir, no narrarlo, no hablarlo, no ayudar a elaborar y a elaborar entre todos las pérdidas, los duelos, los descubrimientos de nuevos territorios, de quizás posibilidades nuevas que han también mejorado tanto la educación como los tratamientos, y otras que tenemos que, como uno dice, trabajar mucho todavía para poder tratar o que lleguen a tener, digamos, un nivel de excelencia necesario, ¿no? Para el entorno y los requerimientos del entorno, que los requerimientos también van a ser distintos, ¿no? Desde luego, Gilda. Es un todo proyecto nuevo. todo nuevo, es un proyecto muy interesante este que nos cuentas aquí en Radio Sefarad. Desde luego es curioso y sobre todo importante haber registrado esas experiencias a modo también de, digamos, casi como un diario. Ahora me gustaría lanzarte una última pregunta. Y para ello, en la conexión que tenemos con las personas, con los amigos, mira, voy a comentar una foto precisamente de un amigo que saca una ventanilla, ¿no?, de un tren y dice, de vuelta en un tren después de más de un año. Puede parecer una tontería, pero estoy emocionado. O sea, hay sentimientos que son, desde luego, extraños, ¿no?, que ya han sido comunes a nosotros, pero después de esto, bueno, puede dar pie a una nueva visión y otro proyecto de ver cómo se vive la vida. Exactamente, digamos, poder atravesar, digamos, a esta catástrofe. Nosotros estamos todavía con un pico muy alto, ¿no?,
estamos incluso un pico peor que el año pasado, o sea que estamos en el medio de la tormenta, ¿no? Y poder sostenernos para poder atravesarla. Y para eso, como yo siempre ejemplifico y lo digo en mis grupos ¿cómo se decir? Los estimulo a escribir y a no quedarse en silencio, ¿no? Con respecto a lo que estamos atravesando, hay una frase digamos, de Ítalo Calvino en su libro Ciudades Invisibles, y ya que tú, Alejandro, nombras que saca una foto desde el tren, ¿no? Era muy impresionante y es ver las ciudades vacías, ¿no? Sí. Y en Ciudades Invisibles, Ítalo Calvino, bueno, relata un encuentro entre Marco Polo, ¿no? Y un emperador. Entonces el Marco Polo describe un puente piedra por piedra, ¿no? Entonces el emperador le dice, pero ¿cuál es la piedra que sostiene el puente? Y Marco Polo le dice, el puente no está sostenido por esta o aquella, responde Marco Polo, sino por la línea del arco que ellas forman. Entonces el emperador permanece silencioso, Kublai reflexionando, y le dice, bueno, pero ¿por qué me hablas de las piedras entonces? Háblame del arco, que es lo que importa. Entonces Marco Polo le dice, sin piedras no hay arco, ¿no? Y creo que esto es lo que nos movió a todos a escribir, digamos, en y durante la pandemia y en el medio de la pandemia como estamos, porque, digamos, considero, ¿no?, que el puente para llegar a un territorio diferente, a un territorio nuevo, a un mañana, ¿no?, no está sostenido por esta piedra o por aquella, sino por la línea del arco que ellas forman, ¿no? Y realmente sin piedras no hay arco, ¿no? Es decir, o sea que estamos en un trabajo que es como fundamental hacerlo en conjunto, Desde incluso luego. a través de este programa de radio. Desde luego, Gilda, pues desde esta unión que tiende puentes y nos une, hemos podido compartir estas obras, este proyecto que coordinaste con tantos colegas y que aquí invitamos a los oyentes a buscar y a leer para conocer esas vivencias que has compartido hoy aquí con nosotros en Identidad desde Uruguay. Muchas gracias, Gilda Katz, por estar con nosotros aquí en Radio Sefarad. No me quiero ir sin agradecer, ¿no? Claro. Alejandro, quiero agradecerte mucho y quiero agradecer mucho a Jorge Schneiderman, que justamente hizo esta conexión, ¿no? Y que también es parte de este emprendimiento colectivo que estamos llevando adelante, ¿no? O sea que desde realmente luego le quiero agradecer muchísimo al espacio del Seminario Identidad y por todo lo que significa en relación a este puente. Y tengo que reconocer algo, Alejandro, cuando escucho desde Madrid, bueno, no puedo menos de acordarme de un puente, del puente de piedra que está en Sevilla. No, perdón, en Segovia. En Segovia, el acueducto de Segovia. El acueducto. Muy bien, Gilda. Pues nada, un abrazo para ti, también para Jorge. Sí, muchísimas gracias y muchísimas gracias a Jorge.